Sí, bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la actividad de hoy, la conferencia que va a impartir Natalia Barrantes Rojas, Tecnología y Sexualidad. Esta conferencia forma parte del ciclo de conferencias Ciencia, Tecnología y Desarrollo, perdón, Filosofía, Ciencia y Tecnología, que organizan la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales y la Asociación Costarricense de Filosofía. Natalia Barrante Rojas es bachiller en Biología de la Universidad de Costa Rica. Es licenciada en Biología con énfasis en Interpretación Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Estudia la maestría en gestión ambiental y ecoturismo de la Universidad de Costa Rica. En este momento es egresada. Está en su proceso de investigación de tesis. Trabajó en la Escuela de Biología. Fue profesora de licenciatura con énfasis en interpretación ambiental y actualmente es profesora de la sección de Ciencias Biológicas de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Ella ha realizado múltiples consultorías. Actualmente es consultora independiente en gestión ambiental por intermedio de el CITENA y también ha impartido una gran diversidad de conferencias y cursos cortos. Le agradezco mucho a Natalia su colaboración con este ciclo de conferencias. Y entonces le cedo la palabra para que proceda con su exposición. Hola, don Álvaro, buenas tardes y muchas gracias a quienes se están conectando, veo que cada vez vienen conectándose más personas y quienes les genera interés, ¿verdad? Compartir esta temática sobre la tecnología y la sexualidad. Pues ustedes se pensarán que hace una bióloga acá, ¿verdad? En un congreso de filosofía realmente. A mí me interesa muchísimo todo este ámbito de la salud ambiental y pues eso me llevó a espacios y lecturas desde el tema del ecofeminismo y eso eventualmente me llevó a analizar la sexualidad humana y eventualmente me llevó a dar clases de sexualidad. Entonces, como una curiosidad por ahí académica desde la biología me llevó a la sexualidad, me pone a reflexionar cómo la sexualidad es interdisciplinaria, transversal y se puede analizar desde muchos ámbitos, desde casi que todas las diferentes disciplinas, ¿verdad? Incluso muchos de los ámbitos de nuestras vidas están influenciados de alguna u otra manera por la sexualidad y también por la tecnología. Vean que la tecnología define cómo interactuamos nosotros. En este momento estamos en una plataforma virtual, ¿verdad? Sin tener que movilizarnos a un espacio físico. Ustedes están recibiendo impulsos visuales y auditivos y con esos impulsos su cerebro está completando lo que queda del mensaje, lo que podrían sentir táctilmente, lo que podrían oler. Esa otra mitad de la experiencia ustedes les lo están completando, ¿verdad? Y se van haciendo una idea de quién soy a través de una digitalización. Al mismo tiempo, yo puedo jugar con quién soy, ¿verdad? Puedo ponerme filtros, puedo borrar mi fondo o no, ¿verdad? Así se ve mi oficina ahorita sin estar borrada. Puedo manipular mi medio desde una manera con muchísimas más herramientas a que si nos vemos de manera solo presencial. Entonces, la sexualidad permea muchísimas partes de nuestro ser y la tecnología también. Y eso es pues lo que quiero conversar hoy, ¿verdad? Esta intersección entre la sexualidad y la tecnología, desde mi perspectiva como bióloga y también desde mi perspectiva como educadora sexual.
Este tema de la tecnología en la sexualidad se comenzó como una inquietud temática por parte de los estudiantes del curso de reproducción, sexualidad y humanismo, que trabajamos todo el año pasado. Entonces fue el eje transversal del curso y pues se conversó entre toda la población estudiantil que tuve ese año, que fueron 240 estudiantes, y dentro de eso se responde a esta pregunta: ¿cómo la tecnología influye en la sexualidad? Y eso es lo que les voy a hablar. Voy a hacer primero un encuadre de esta influencia que tiene la socialización en la construcción de la sexualidad, hablar un poco de estos circuitos de recompensa y motivacionales, desde la neurobiología, cómo convivimos con la tecnología, y luego esos 5 ejes que fueron los que más no solo interés llamó a los estudiantes, sino que les genera más espacio de conversación y de preocupación. Tenemos que tener el encuadre que estos estudiantes pues son personas entre sus 17 y 20 años, estudiantes de la escuela de la sede Rodrigo Facio, ¿verdad? De la Escuela de Estudios Generales, que llevan este curso optativo como parte de su educación humanista. Entonces, hablemos la influencia de la socialización, ¿verdad? Yo digo que de la sexualidad se construye, se vive, se expresa en colectivo, porque nuestra sexualidad no es solo nuestra genitalidad, como a veces como socialmente lo vemos, ¿verdad? Sino que trasciende la parte física, sino que también empieza con la parte no solo anatómica, fisiológica, sino la interrelación, la parte psicoafectiva, ¿verdad? Nos habla Lamas que es el resultado de estas partes biológicas, sociales, que cada quien tenemos en nuestra vida. Y entonces nosotros socialmente partimos en un sistema sexo-género como en el que estamos ahorita, partimos de unas diferencias biológicas, que es qué es lo que tenemos físicamente, y creamos diferencias simbólicas, que son estos estereotipos de género, ¿verdad? Que se van construyendo socialmente, que se nos permite o no para cada persona según cómo nos vemos, qué se espera o no de nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos o no podemos hacer? Y esto lo vamos construyendo desde muy pequeños, ¿verdad? Desde el juego, por ejemplo, podemos ver qué características tienen los juegos que se nos permiten jugar según nuestro sexo. También se puede construir, por ejemplo, ahorita en temas tecnológicos con la industria de los videojuegos, ¿verdad? ¿Cuáles son los avatars que yo puedo escoger? ¿Cuál es la diversidad que se representa, por ejemplo, en los videojuegos, ¿verdad? Dentro de estas construcciones de roles. Entonces, la socialización es clave para la construcción de nuestra sexualidad, ¿verdad? Esa parte del ambiente que se complementa con la biología. Nos habla la Declaración Mundial de los Derechos Sexuales, que se reconoce, ¿verdad? Esto se dio en el Congreso Mundial de Sexología en el 97. Se reconoce que la sexualidad es una parte importantísima, integral, ¿verdad? De todo ser humano, y que además su desarrollo depende de cosas, de satisfacer cosas básicas como el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional, el placer, la ternura, el amor. Entonces vean que ya hace muchísimos años estamos reconociendo estas necesidades humanas básicas que se cumplen como con las relaciones sociales, ¿verdad? Además nos habla esta declaración de que la sexualidad se construye a través de la interacción entre un individuo y sus estructuras sociales. O sea, que se depende del bienestar social para que nosotros podamos tener un bienestar sexual. Y entonces en un momento donde estamos en una confluencia donde se socializa a través de una pantalla o a través de medios tecnológicos, pues eso pone ciertos retos, ¿verdad? Para nuestra construcción de la sexualidad. Interesante es ver cómo estos circuitos de recompensa, ¿verdad? Viéndolo desde un punto de vista desde la neurobiología, nuestro cuerpo tiene lo que se dice un sistema hedonista, que es que nuestro cuerpo tiene unos circuitos de recompensa que se genera a través de neurotransmisores, entre ellos como la dopamina, hormonas, el glutamato, el GABA, que estos van a integrar o van a generar una interrelación entre diferentes partes del cerebro, que ven ahí
todo lo que se está activando con esos circuitos de recompensa, de partes muy primitivas, como la amígdala, ¿verdad? Que regula estas emociones fuertes que podemos sentir, regula la frecuencia cardíaca y cómo nuestro cuerpo está reaccionando físicamente a estímulos, hasta, por ejemplo, la corteza prefrontal, que tiene la parte del autocontrol, que tiene la parte cognitiva, que recuerda experiencias previas, o estas otras partes como el núcleo accumbens, que es donde yo siento donde la voluntad se vuelve acción, ¿verdad? Que es donde nuestro cerebro dice, ay, hice esto, me gustó y lo repito. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estos circuitos de recompensa se activan con situaciones que nos generan situaciones gratificantes. Por ejemplo, ¿por qué en estos momentos somos tan dependientes del consumo de redes sociales? Porque esta novedad que nos genera este pasar ¿verdad? Por nuestro, hacer un scrolling, a ir pasando por nuestro feed, nuestra red social, nos va a generar novedad, nos va a generar una activación neurológica, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo un post en redes sociales, todos esos likes, todas esas interacciones que yo voy teniendo están reforzando estos circuitos de recompensa. Entonces, un ambiente tecnológico se vuelve un espacio de muchísima recompensa neurológica y entonces eso nos engancha bastante a la tecnología. Eso es lo que reafirma estas interacciones sociales mediadas, ¿verdad? Por estos espacios tecnológicos. Y entonces estamos en un mundo donde todos convivimos con tecnología a través de nuestros celulares, a través de nuestras pantallas. Todo el quehacer de nuestro día, al menos en este contexto social, está mediado de manera tecnológica. Y entonces esto nos lleva a diferentes retos, diferentes palabras que responden a nuevos comportamientos y nuevos ámbitos sociales. Por ejemplo, hablábamos ahora de tecnosexualidad o de cuerpos tecnomediados, ¿verdad? Cómo a través de la tecnología vamos construyendo nuestra identidad, cómo vamos generando una identidad física y una identidad digital, la cual yo puedo manipular, puedo construir, puedo ponerle filtros, puedo adornarla, ¿verdad? Entonces ahora hablamos también de maneras en las cuales nosotros expresamos placer, expresamos amor, expresamos relaciones sexuales con un otro, ya no de manera física. Entonces hablamos de cibersexo, de sexting, ¿verdad? Cómo utilizamos ahora el uso de cámaras como webcams, para transmitir mensajes, para consumir incluso pornografía, ¿verdad? Y también esto empieza a irse a otros ámbitos, ¿verdad? Que no es solo desde el ámbito de yo como un ente ejecutor de mi placer, ¿verdad? Sino también yo como puedo estar en un espacio que se puede vulnerabilizar. Y entonces hablamos de extorsión sexual a través de medios de redes, ¿verdad? Hablamos ahora del ciberbullying, que ahorita voy a entrar a hablar de estos términos, del ciberacoso, por ejemplo, del grooming, ¿verdad? De cómo esta convivencia con la tecnología genera diferentes ámbitos de relaciones sociales. Entonces, lo que voy a presentar ahorita es este reto tecnológico entre la sexualidad y nuestras relaciones a través de las pantallas, expresado a través de la voz de estos estudiantes que les comenté. Entonces, durante el semestre, nosotros conversamos del tema que culmina con una proyección, una creación de un afiche, donde ellos se plantean qué de todo esto les parece más interesante visibilizar, qué les gustaría que la gente escuche. Y aquí entonces tenemos varios ámbitos. Por ejemplo, uno, cómo las tecnologías de información y comunicación pueden ser fuentes muy grandes de oportunidades de educación sexual, ¿verdad? Como si ahí es donde están las personas jóvenes, ¿por qué no usar y llegarles a los espacios donde ellos sí están en momentos oportunos? Por ejemplo, se habla de que la exposición a pornografía ahorita está en promedio a los 9 años. A los 9 años los infantes de una manera deseada o no, están siendo bombardeados por algún tipo de contenido de carácter pornográfico. Y entonces, si ya se está reconociendo cómo estos espacios virtuales son espacios donde hay una abundancia de información,
pues también son espacios que pueden tener muchas oportunidades para generar una educación sexual. ¿Cuáles son los retos? Aquí ustedes van a ver cuando ven en la presentación en comillas, son frases, cositas que he rescatado de lo que los estudiantes han construido y todos los dibujos que ven son construcciones hechas por los estudiantes del curso, ¿verdad? Nos habla esta estudiante, Mariel Hernández, que tenemos ahorita este reto de que hay demasiada información, pero no sabemos si es verdadera o no. No sabemos si es ficticia, no se sabe a dónde buscar, a quién creerle, especialmente personas muy jóvenes, ¿verdad? Que tienen acceso a la tecnología. ¿Y cuál es el reto en este momento? Que es yo poder tener el apertura y el acercamiento de que si yo le pregunto a algún adulto sobre eso, no se va a cerrar, ¿verdad? No me va a mandar por mi cuenta a navegar solo el Internet o sola, sino que va a haber esta apertura de ayudarme a navegar ese espacio. Por ejemplo, ¿cómo se le enseña de pornografía a las personas jóvenes? Si ya van a estar ahí expuestos a eso, ¿verdad? ¿Cómo se utiliza esos espacios para hablar, por ejemplo, de construcción, de consentimiento, de diferentes situaciones a las que las personas se van a estar expuestas? Em, pues entonces se reconoce que hay un miedo o una vergüenza, ¿verdad?, a preguntar. Y eso también hace que las personas puedan correr peligro o que les consulten a sus pares y entonces se amplían mitos, tabús, malas prácticas que uno ve en redes sociales, ¿verdad? Nos hablaba, por ejemplo, ahorita hay un proyecto para utilizar chatbots, ¿verdad? Estos bots que uno les escribe, como el ChatGPT y demás, utilizados para educación sexual. Digamos, ¿cómo se puedo hacer yo preguntas de infecciones de transmisión sexual, de temas que a mí me generan miedo tal vez o que me hacen sentir muy vulnerable a través de un ente no humano? Y eso nos lleva a esta parte interesantísima de la tecnología, es que me genera anonimato, ¿verdad? Yo a través de una pantalla, nadie sabe quién soy, no tengo que pasar por esta vergüenza de tener que poner mi cara y mi cuerpo para preguntarle a alguien. Por ejemplo, en este momento yo veo aquí nombres, veo conejitos, veo dibujitos, veo girasoles, fotos de personas, ¿verdad? Voy viendo esta construcción que me voy haciendo yo de quiénes son ustedes, sin embargo, no tienen por qué salir de su anonimato, ¿verdad? Y entonces, pues esto es una ventaja que nos genera y también pues una desventaja, ¿verdad? Que nos podría tal vez poner en vulnerabilidad. Uno de los rasgos que para los estudiantes ha sido más claro de cómo la sexualidad se construye a través de la tecnología es cómo generamos nuestra identidad, ¿verdad? Nuestra identidad nosotros la vamos construyendo desde la infancia. Todavía en adolescencia estamos terminando de incorporar este tema de quién somos, cómo es nuestro espacio, quiénes son nuestros pares, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y estos espacios de socialización ahorita pues están mediados por redes sociales, donde tal vez, ¿verdad? Lo que se exponen las personas son a cuerpos hegemónicos, cuerpos estereotípicos, de cómo son nuestros estándares que deberían de ser de belleza, ¿verdad? Entonces se nos plantea, por ejemplo, si estos espacios de redes sociales son espacios de libertad de expresión o si son más bien espacios de juzgamiento, de represión, donde yo me puedo sentir libre de expresarme quién soy, sí, solo sí, cumplo con ciertas normas, con ciertos estándares, ¿verdad? Nos habla esta estudiante que hay ideales, ¿verdad? Que están siendo bombardeados constantemente sobre estas medidas corporales que a veces llevan, por ejemplo, a conductas no saludables, por ejemplo, trastornos alimenticios, situaciones, ¿verdad?, de autolaceración porque entonces ya yo estoy habitando un cuerpo que no se siente aceptado, ¿verdad? Que no es parte de. Y el sentirnos, este sentido de pertenencia es importantísimo para los seres humanos.
cómo entonces a través de los likes que recibimos vamos formando nuestra autoimagen, cómo a través de los comentarios, de esta reafirmación que recibimos por los otros, ¿verdad? Vamos construyendo quiénes somos y cómo nos sentimos. Entonces, nos hablan estas estudiantes, Cristel y Jocelyn, en un mensaje, ¿verdad? Que habla sobre nuestro valor no se mide por la cantidad de likes, ¿verdad? Por las cantidad de interacciones que nosotros recibimos. Pero vaya a decirle eso a usted a su núcleo accumbens, a su circuito de recompensa. Vaya a decirle eso a usted de manera consciente a un cuerpo y a un cerebro que neurológicamente está deseando esta reafirmación, ¿verdad? Entonces toca un trabajo de reconstrucción, de deconstrucción, de acompañamiento, incluso cuando estamos en las primeras infancias, para ir tratando de generar una compartamentalización de quién soy yo y cuál es mi valor y cuál es ese reflejo que estoy recibiendo a través de una pantalla, que tal vez para personas ya grandes como nosotros, ¿verdad? No fue tan difícil porque a nosotros no nos tocó construir nuestra identidad reflejada a través de una pantalla. La tecnología nos llegó más grandes, en los 20, 30, ¿verdad? Pero personas en este momento jóvenes que están construyendo su identidad y su autoimagen a través de una pantalla, es una presión muy grande que ellos están verbalizando, ¿verdad? Entonces, hablamos de cuerpos tecnomediados, cómo la tecnología está influenciando esa manera en que nosotros experimentamos, ¿verdad? La sexualidad. Eh, Cómo también la tecnología es un ente para replicar estereotipos, para replicar normas. Vemos, por ejemplo, los algoritmos de muchas redes sociales que son espacios para generar estos ergos por reafirmación, ¿verdad? Entonces el algoritmo me va a presentar cosas con las que yo interactúo, mensajes, personas, videos, y entonces yo me voy creando una idea de que la realidad es así, pero tal vez la realidad no es así, esa es la realidad que el algoritmo de esta red me está presentando, ¿verdad? Entonces vamos construyendo unos valores, ¿verdad? Un merecimiento incluso personal en función de qué es lo que estamos recibiendo a través de una pantalla. Esta construcción que hicieron dos estudiantes, Harold Pérez y Alain Hernández, me parece que tenía un mensaje muy interesante que compartir, ¿verdad? Entonces, ellos hablan cómo se ve uno detrás de la pantalla, ¿verdad? Entonces, hablaban de esta fractura, de cómo pueden haber ciertos estereotipos que distorsionan esa percepción, ¿verdad? Cómo pueden haber ciertos estereotipos que me pueden generar daños, que se pueden estar magnificando o replicando, ¿verdad? En redes y el desafío, ¿verdad? Que toca la presencia, la acción continua de irse uno escuchando y de irse uno consumiendo las redes de manera consciente, ¿verdad? Eh, También vemos, por ejemplo, cómo la tecnología genera una transformación social, ¿verdad? Nos habla María Sisman que ahorita estamos en un capitalismo de cuerpos, ¿verdad? Donde consumimos personas, consumimos emociones, y entonces eso implica una disociación, ¿verdad? Porque entonces ya yo no me permito sentir, porque estoy entrando en un espacio donde si yo estoy por ejemplo, en una plataforma de citas como Tinder, Grindr, cualquier plataforma de estas, y estoy literalmente viendo un catálogo de personas, juzgándolo en 3 minutos, ¿verdad? Por cómo se ven. Entonces, ¿dónde está mi empatía? ¿Dónde está mi responsabilidad afectiva, ¿verdad? Entonces, estos mismos espacios de interacción forman o llevan a generar estas disociaciones, a generar este desapego, a generar esta indiferencia en la interacción con el otro. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo la tecnología empieza a mediar esta construcción de identidad, de quién soy. Otro gran punto que se habla muchísimo es cómo
Entonces, la vivencia y la expresión del placer empieza a ser mediado también a través de medios tecnológicos, ¿verdad? Eh, donde se podría ver como un espacio de empoderamiento, ¿verdad? Donde tenemos suficiente información entonces para conocer sobre nosotros mismos, donde ya tenemos también acceso a pares y personas que tal vez antes no podíamos conocer de manera presencial. Yo siempre cuento la anécdota de que en mis tiempos de universitaria, al inicio del año 2000, para poder conocer gente, se pegaban afiches en las paradas de buses y en los diferentes espacios, y así es como uno se enteraba de los eventos que ocurrían o a través de la radio, ¿verdad? Ahora el acceso a la información, a grupos que piensan igual que uno, a colectivos, es casi que infinita. Entonces, es un espacio de empoderamiento, ¿verdad? También para esa vivencia de ese placer eh, que se ve, por ejemplo, con el uso de los juguetes sexuales, que se ve con esa brecha que ya se está rompiendo, ¿verdad? Ese tabú, eh, ese que era mal visto, ¿verdad? La autoexploración, por ejemplo, especialmente en temas, por ejemplo, de masturbación femenina, que socialmente siempre ha sido reprimido por un miedo a muchas cosas, especialmente a los embarazos, a la pérdida de esta construcción social de lo que es la virginidad, este, a, pues a no tener seres humanos empoderados, ¿verdad? De sus cuerpos por temas políticos, sociales y demás. Entonces vemos también cómo la tecnología empieza a generar que las personas se adueñen de su placer y su autoplacer, ¿verdad? Cómo también nos empieza a hablar cómo no se necesita de un otro para disfrutar del placer propio. Y entonces vemos aplicaciones, vemos juguetes, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, utilización de juguetes sexuales que se pueden utilizar a través de aplicaciones, donde yo puedo controlar el juguete de mi pareja, ¿verdad? A través de mi aplicación. Se pueden sincronizar, se pueden tener situaciones a distancia, presentes, ausentes. Y entonces eso empieza también a generar retos interesantes, porque no va solo en el tema de utilizarlo, pero entonces ahora, ¿cómo se utiliza de manera segura? ¿Cómo podemos utilizar juguetes de manera que no se haya una desensibilización de nuestros nervios en nuestros genitales? O de manera en que en un momento en que yo ya pueda o quiera estar con otra persona, no esté acostumbrado o acostumbrada a estímulos que vayan a ser irreales, ¿verdad? ¿Cómo entonces yo puedo alcanzar placer de manera individual y en colectivo con otra persona, ¿verdad? Entonces, este tema de los juguetes pues nos lleva a explorar eso. Otro tema interesante de esta vivencia del placer, ¿verdad? Como un otro, es, por ejemplo, a través de estas prácticas del sexting, eh, que la pandemia llegó a normalizar muchísimo. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Entonces, el sexting es esta práctica de enviar y recibir mensajes de carácter sexual, ¿verdad? Que tiene sus retos porque se necesita que haya una confianza con un otro, ¿verdad? Quien los está recibiendo. Eh, este fue uno de los temas, de hecho, este fue el tema que más discusión y más interés genera en los estudiantes, más que todo porque es una realidad, porque muchísimas personas lo practican, porque al no haber una socialización tan en persona, ¿verdad? Se está llevando socialmente a estas prácticas y mucho del constructo que se va haciendo sobre el sexting es cómo se puede hacer de manera segura, ¿verdad? Cómo se trata de que no se vulnerabilice a la persona. Entonces, por ejemplo, ya hay bastantes investigaciones como esta de Madigani y colaboradores que nos hablan, por ejemplo, de cómo las mujeres son más propensas a recibir mensajes con contenido sexual indeseados, por ejemplo, nos habla que hay más personas que reciben mensajes que los envían, ¿verdad? Entonces aquí entramos a ámbitos, por ejemplo, del consentimiento,
de recibir estas imágenes, ¿verdad? Hablamos también el tema de la extorsión que se puede generar por el divulgar este tipo de contenido, ¿verdad? Una vez que ya no haya un vínculo, que esto también nos lleva a carencias, ¿verdad? Que existen en el ámbito judicial para proteger a las personas, ¿verdad? Que han sido víctimas de extorsión por este tema asociado al sexting, ¿verdad? Entonces, está esta idea de, es un espacio que existe, pero está el miedo a la traición, ¿verdad? Y también estamos entonces hablando de cómo se hace el uso entre adolescentes, porque si estamos, una cosa es hablar del sexting entre adultos que pueden consensuar lo que está sucediendo y cómo está esta presión, ¿verdad? Incluso para que las personas jóvenes, ¿verdad? Incurran en mandar mensajes, en mandar imágenes. Entonces, esto es parte como del acompañamiento y la conversación que deberíamos de tener socialmente como colectivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo para generar estos espacios de interacción de manera segura, ¿verdad? Entonces, se puede dar a través de plataformas, y se habla muchísimo, ¿verdad? De cómo se puede hacer, por ejemplo, con quién se está haciendo. Realmente sabemos quién está al otro lado de la pantalla, quién es, ¿verdad? Se hablan de cosas como no muestre su cara, no muestre tatuajes, que las fotos no puedan grabarse, que puedan ser vistas de un solo momento, que haya consentimiento, ¿verdad? Entonces hablamos de un montón de estándares que ahorita estamos desarrollando y vamos construyendo como colectivo, ¿verdad? Para ir navegando esta parte del placer a través tecnomediado, ¿verdad? A través de un otro. Y eso nos lleva a otro punto más, que es el consumo de pornografía, ¿verdad? Y el consumo de cuerpos en general, porque estamos en una época donde la producción de contenido de carácter sexual y erótico no tiene límites, ¿verdad? No tiene límites, cuesta muchísimo controlarlo también. En todas las redes sociales de una u otra manera hay contenido de carácter pornográfico y eso por no hablar de las plataformas especializadas para esto, ¿verdad? Y entonces aquí esto nos lleva a varios ámbitos bastante fuertes. El tema de las personas que lo hacen, ¿verdad? Que están en la industria por monetizar sobre sus cuerpos, quienes consumen el contenido pornográfico y el efecto que esto está teniendo en su desarrollo psicosocial y en su desarrollo sexual, cómo esto puede influir también las interrelaciones sociales, humanas, cuáles son las expectativas, cuáles son los estereotipos que se están perpetuando, más que todo porque ahora el acceso al contenido pornográfico está desde muy temprana edad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos hablan este trabajo, por ejemplo, este afiche que les estoy exponiendo aquí de Sebastián Vázquez, habla como el modelaje a través del webcam, ¿verdad? Entonces, esta manera del webcam es donde hay una persona que está con una cámara, ¿verdad? Que está transmitiendo y va tratando de a través de una pantalla generar una relación emocional con la persona que está al otro lado, porque se ha reconocido que quienes consumen este tipo de contenido a través de webcam, o sea, en vivo, ¿verdad? De manera sincrónica, pues son personas que están buscando no solo la estimulación, sino un contacto humano, ¿verdad? Un contacto más del uno a uno con lo que está sucediendo ahí. Eh, Hablamos entonces, por ejemplo, cómo mucho la pornografía está influenciada en el cuerpo femenino, ¿verdad? En la estereotipación de estos cuerpos, en la explotación del cuerpo femenino, en cómo se usa como una herramienta de venta, de mercadotecnia, y cómo entonces también empezamos a generar con la tecnología otros ámbitos de violencia sexual, ¿verdad? Donde puede ser que muchos de estos videos estén publicados sin el consentimiento de otras personas o con el consentimiento
también, ¿verdad? De diferentes maneras. Y aquí hay un término que me parece muy interesante que es el capital erótico, ¿verdad? El capital erótico se refiere a esta belleza, este atractivo sexual, esta atracción social, ¿verdad? Cómo nosotros nos presentamos socialmente en nuestro cuerpo, en nuestra sensualidad, en nuestro erotismo, en nuestra sexualidad, y entonces cómo se monetiza a través de eso, ¿verdad? No necesariamente nosotros explotamos nuestro capital erótico para generar dinero, como nos habla acá en el término de OnlyFans, sino lo utilizamos socialmente para generar favores, para tener gente cerca, por relaciones laborales, ¿verdad? De muchas maneras, nosotros explotamos eso y entonces ahora este uso de la tecnología empieza a influir todavía más en estos medios, ¿verdad? De cómo entonces capitalizamos con nuestros cuerpos, capitalizamos con este erotismo. Eh, Mucho de la conversación va también cómo la pornografía genera expectativas irreales, que luego estas expectativas van y se intentan replicar en parejas, ¿verdad? A veces con coacción, a veces con consentimiento, a veces no. Y entonces estamos entrando en espacios de violencia sexual que tal vez no se está viendo identificada como tal porque está siendo normalizada a través del contenido pornográfico, ¿verdad? Entonces también vemos cómo a través de la pornografía incluso se puede generar violencia simbólica, ¿verdad? Que es donde nosotros le tratamos de clavar un estereotipo a otra persona a través de la coacción. Y entonces vamos viendo cómo empezamos a amalgamar esta parte de violencia simbólica, emocional y sexual fomentada mucho por este contenido pornográfico, ¿verdad? Cómo entonces se empieza a objetivizar, se empieza a mercantilizar los cuerpos, los consumimos. El cuerpo del otro es un espacio que me genera placer y lo desecho y luego consumo otro, ¿verdad? Porque estamos en un espacio, donde estas relaciones sociales se vuelven, ¿verdad? También bastante capitalista. Entonces, nos habla de cómo la pornografía nos puede llevar a una sexualidad violenta, ¿verdad? Y eso es como una de las llamadas de alerta más grandes que se recurren una y otra vez por estos estudiantes, ¿verdad? La violencia con la que se expresa la pornografía y la violencia con la que se intenta replicar estas cosas que se están viendo. Vemos qué interesante cómo estos meses de aislamiento, ¿verdad? Producto del COVID, fue lo que terminó tal vez de empujar un poco esta transición de cómo nosotros expresamos nuestra sexualidad, nuestro placer, nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? En un ámbito sexual mediados por la tecnología, porque al estar todos en confinamiento, pues no quedó más que utilizar estos medios, ¿verdad? Y entonces se ve cómo aumentaron la cantidad de personas que antes no hacían sexting, ahora sí. Se ve, por ejemplo, cómo aumentó el consumo de pornografía, el consumo de webcams también. Entonces vamos viendo cómo los humanos de alguna u otra manera vamos a buscar cómo seguimos, ¿verdad? Generando estas interrelaciones sociales. Si ya no lo podemos de manera física, pues lo hacemos de manera virtual. Eh, y ahora estamos llevando un conjunto de todo esto que estaba hablando, ¿verdad? Del uso de los juguetes sexuales, del placer, de la pornografía, y entonces estamos incursionando en los robots sexuales, ¿verdad? Pero lo interesante es que estos robots sexuales siguen, ¿verdad? Perpetrando los mismos estereotipos de género, las mismas cosificaciones del cuerpo femenino, pero ahora en un individuo, ¿verdad? Digital, ¿cómo se llama? Bueno, no sé si individuo siquiera es la palabra, en un objeto que ya ni siquiera tengo que pedirle consentimiento, ¿verdad? Completamente deshumanizado. Entonces, un reflejo, ¿verdad? De estas como manifestaciones.
Y ya para ir cerrando, el quinto punto que quería hablar sobre esto es la parte de la violencia sexual, ¿verdad? Entonces, como la violencia sexual, ahora la tecnología es un medio que facilita, que media esta violencia, ¿verdad? Con una impunidad, con un anonimato y con una exposición, un acceso muy grande a menores de edad. Entonces se magnifica un poco estos ámbitos de la violencia sexual. Por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos leyes contra el acoso, tenemos un pedacito de la ley de delitos informáticos y conexos que habla de que no se puede compartir contenido sin consentimiento de la otra persona, pero ¿cuántos de esos casos llegan realmente a ser penalizados? Son bastante pocos. Entonces, es un espacio que se presta muchísimo, ¿verdad? Para violentar y ser completamente impune. Violencia, por ejemplo, a través del lenguaje. Nos hablan estas dos estudiantes, Melissa y Karina, cómo el lenguaje puede ser utilizado como una herramienta poderosa, ¿verdad? Que también puede ser utilizada para abusos, para humillaciones, ¿verdad? Cómo entonces estamos modificando esta realidad, ¿verdad? Lingüística y cómo a través de ella vamos conceptualizando la realidad, ¿verdad? Entonces, vemos como entonces en medios y en redes podemos expresar mensajes groseros hacia los cuerpos de las personas, hacia la sexualidad de las personas, les podemos violentar con una impunidad absoluta. Vemos, por ejemplo, la pornografía de venganza, ¿verdad? Que es cuando se comparte este contenido que antes era privado y se publica, que muchísimas víctimas de este tipo de pornografía, por más que intentan de bajar los videos, se vuelven a subir y se vuelven a subir. Vemos, por ejemplo, el ciberacoso y este artículo de Montiel es bastante preocupante porque nos habla de cómo los menores de edad a veces no entienden que están siendo acosados porque en su mentalidad un acosador es como lo que se le decía popularmente como este estereotipo del viejo verde, ¿verdad? Un señor mayor, y no hay esta conexión de que la imagen que yo estoy viendo con quien yo pienso que estoy hablando, tal vez no es la persona que me parece ser, ¿verdad? También lo que se ve es que los menores no logran tipificar un abuso, a menos de que sea explícito, ¿verdad? Entonces pueden estar siendo víctimas de abuso emocional, de abuso psicológico, que no lo están identificando y también que piensan que ellos pueden autoprotegerse, ¿verdad? Pero vemos que no se pueden autoproteger porque no están todavía teniendo herramientas para poder identificar estas manifestaciones de abuso. El grooming es uno de ellos, ¿verdad? Que es este tema de ir poco a poco generando un lazo con una persona menor de edad, de amistad, de confianza, para ganarse la confianza de la persona y ahora sí transgredible sexualmente, que se ve que se ve muy expuestos en medios digitales. Entonces, para ir cerrando, porque la idea era que durar entre 40 y 50 minutos, pues la tecnología está aumentando, ¿verdad? Estas dimensiones de estas interacciones sociales, nos aumenta estas posibilidades de acceso a la información, de comunicación, nos está generando nuevos espacios de socialización, nuevas dimensiones del ser humano, pero también lleva ciertos peligros que es importante, pues, conversarlos, y visibilizarlos, ¿verdad? Entonces, pues me quedo con esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta para ustedes esta interacción entre la sexualidad, su sexualidad y su interacción en la tecnología? Ese sería mi aporte y muchas gracias. Hola, bueno, Natalia, muchas gracias por tu conferencia. Muy interesante este trabajo con los estudiantes y lo que expresan. Entonces, vamos a abrir una sección de preguntas o comentarios. Si alguien tiene preguntas o comentarios, puede levantar la mano o ponerlo en el chat.
Sí, me dice Erika que no hay consultas en el Facebook. Ujú. Natalia, como trabajas, estos estudiantes ya son mayores de edad, ¿no? O son menores de edad todavía. Tengo tal vez un 10% de estudiantes que son menores de edad. Ujú, Sí, entonces ellos cuentan de su experiencia ya como adolescentes, menores. Sí, eso es ujú, interesante, ¿verdad? Porque hay pocos datos, o sea, no conocemos la magnitud de lo que sucede en Costa Rica en ujú, torno a el acoso, el abuso sexual, mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, y en este caso Internet y ese tipo ujú, de actividades, ¿verdad? Sí, eso llama la atención porque la Escuela de Estudios Generales trabaja con estudiantes, digamos, sí, menores de edad, sus experiencias pues resultan interesantes. Eh, sí, bueno, y bueno, no sé si, bueno, aquí hay una pregunta de Xaviera. ¿Qué tanto abordaron las plataformas para citas? Me genera ujú, curiosidad qué tanto tanto lo recomendarían. ¿Consideran que es entorno seguro? Y ujú. Lucy dice, ¿cree que el acceso a la pornografía se puede relacionar directamente con problemas de relaciones de pareja, no solo a nivel sexual, sino también sentimental? Ujú. Sí, para contestar la primera pregunta de Xaviera, si hablamos del uso de aplicaciones de citas, por ejemplo, un estudiante hizo un análisis de un artículo, no los metí todos, ¿verdad? Tienen que, por el tema de tiempo, pues aquí no pude incluir todo, pero hablaba, por ejemplo, de cómo se crea esta autopercepción en el caso de los hombres que utilizan Grindr, ¿verdad? Sobre cómo deberían ser las masculinidades, cómo es la persona. Entonces, las aplicaciones de citas, al igual que las redes sociales, van, ¿cómo se llama? Forzando ciertos estereotipos, ¿verdad? En ese tema. Entonces pueden generar efectos en autoestima, ¿verdad? De las personas, más que estamos estamos expuestos a un catálogo. En el tema de si es un entorno seguro, ¿verdad? Ahí es como hablar de eso, ¿verdad? El Internet ya ahora no es un espacio seguro, sino hay que tomar todas precauciones, no porque no sea un espacio seguro, ya no vamos a utilizar la computadora, ¿verdad? Le ponemos antivirus, usamos VPN para proteger nuestra IP, vamos, ¿verdad? Teniendo ciertas cosas que nos van protegiendo. Igual es las aplicaciones de citas, ¿verdad? Em, Se recomienda, por ejemplo, no revelar información personal hasta que no se conozca con quién realmente se está hablando, quedar en espacios públicos primero, ¿verdad? No quedar en espacios donde uno pueda estar solo con la persona y ser vulnerado en caso de tener que salir. Entonces hay prácticas, ¿verdad? Como buenas prácticas que se podrían implementar en ese caso para hacerle un espacio o para exponerse menos, ¿verdad? En ese espacio de redes. Em, y para contestarle a Lucy, el acceso a la pornografía, si se puede relacionar con problemas de relaciones de pareja. No me queda claro si su pregunta va hacia motivaciones para uso de pornografía o a consecuencias. Pero sí, por ejemplo, en el tema de consecuencias, ¿verdad? Sí hay cosas interesantes. Por ejemplo, con lo que hablaba de estos circuitos de recompensa, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros estilizamos el consumo de pornografía o la masturbación o el mismo sexo como herramienta de escape emocional, como herramienta de alivio emocional, como herramienta donde ya no, ¿verdad? Donde se utiliza como un espacio para generar esta dopamina, generar esta recompensa momentánea que nos va a generar esta satisfacción sexual, pero no se va de la mano
¿verdad? Se usa como, digamos, como para un nublar cuáles son las emociones que estamos teniendo, puede llevar poco a poco a una compulsión, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se pueden dar problemas de pareja, claro, no solo por lo que hablamos de los estereotipos, sino porque, por ejemplo, ya no podría llevarse a espacios donde no se genere una excitación sana. A través de lo que uno está viviendo con la pareja, ¿verdad? Sino que ya se necesiten estímulos más fuertes como estos que generan la pornografía para poder tener una excitación, ¿verdad? Porque la pornografía lo que hace es que no solo toca esta parte erótica, sino que eh, acciona nuestras neuronas espejo, que son estas neuronas que tenemos en el cerebro asociadas a la empatía. Entonces, nuestro cerebro piensa que nosotros somos los entes que estamos ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros depende de los estímulos pornográficos que consumimos, tal vez un encuentro con una persona que no vaya a ser así de dramático, no me vaya a generar suficiente activación, ¿verdad? Sensorial o excitación, y entonces ahí también pueden ser problemas que vayan a generar temas relacionales, ¿verdad? De pareja. Ujú. Bueno, muchas gracias. Yo tengo otra duda. Ahora que mencionaste lo de masculinidades, sale el asunto del acoso en las relaciones homosexuales entre los estudiantes. Sí, sí, sí. El acoso, a pesar de que está más visibilizado en mujeres y eso es la parte también más difícil, ¿verdad? Los hombres también son víctimas de acoso. Muchas veces no denuncian porque son revictimizados, ¿verdad? A la hora de poner una denuncia porque entonces les cae este estereotipo de que tienen que ser las personas fuertes, ¿verdad? Y demás. Entonces hay dos estereotipos muy fuertes sociales asociados al acoso masculino. Una es que se supone que es la persona fuerte y entonces, ¿por qué dejó que sucediera? Y la otra es, le debería de gustar, porque los hombres, ¿verdad? Son unas máquinas sexuales, según cómo se generan estos estereotipos. Y entonces hace que no es que no ocurra, sino que esté más invisibilizado. Sí, sí. Ujú. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Bueno, bueno, no sé si, bueno, sí, bueno, sí, perdón, aquí hay otra. De Mariel, disculpe mi duda, era que si podían mencionar rápidamente cuáles fueron los dos primeros puntos que se mencionaron antes del punto placer, por favor. Sí, claro, los dos primeros puntos hablamos de cómo la tecnología es una oportunidad de espacios de educación sexual, ¿verdad? Que sean relevantes, entretenidos y en el espacio donde las personas están ahorita interrelacionándose. Y también en la influencia que tiene la tecnología en la identidad, en la construcción de la identidad, de la autoimagen y en la expresión de uno mismo en sociedad. Ujú. Ok. Bueno, Natalia, creo que podemos terminar aquí. Antes de cerrar, quiero recordarles que el próximo miércoles 3 de julio a las 4 de la tarde tenemos la conferencia de Guillermo Coronado Céspedes, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica y miembro del Círculo de Cartago. Su conferencia se llama Atisbos de la tecnología en la nueva Atlántida de Francis Bacon. Quedan todas las personas cordialmente invitadas a esta conferencia. Eh, entonces, les agradezco mucho de nuevo a Natalia por su excelente conferencia y los datos que nos brinda, y a las personas que han estado presentes en esta sala de Zoom y a las personas que nos siguieron por el Facebook. Muchas gracias y tengan muy buenas tardes.